aquí sale el tiempo. El cine secreto podcast. Bueno, pues eso, bienvenidas a otra sesión del Cine Secreto, que promocionamos la cultura a través de sus diversos medios, como puede ser libros, que el otro día presenté un libro, por ejemplo, cine, sobre todo cine, porque el Cine Secreto nos dedicamos más al cine, ¿no? Pero últimamente cuesta mucho hacer cortometrajes, cuesta mucho las producciones y bueno, pero queremos seguir promocionando la cultura. Entonces Pedro es un gran amigo y ha presentado este libro que se llama Diario del dibujante sudoroso, pero que es la segunda parte, porque ya empezó a escribir su diario. ¿Tienes está aquí, la primera parte? Sí, sí. Bueno, Pedro es una persona que ha dibujado toda su vida, ¿no? Y ha tenido incluso premios por algún cómic como Loco, ¿no? Mi Barcelona, la ciudad de los sueños, Diario del dibujante sudoroso, Asís, ¿no? Este último de Sagasta, que son personajes que él ahora nos hablará, ¿no? No me lo he leído todavía no puedo opinar, pero está ahí, está en mi mesita de noche. Una cosa son los encargos y otra cosa es lo que hago Exacto, pero Pedro es ilustrador, es dibujante, ¿cómo te definirías tú? Ilustrador, dibujante, autor de cómic también, hago un poco de todo. En el carnet, cuando antes los carnets te los sacabas, el carnet de identidad, sí, ponía la profesión, pues ahora ya no se pone. Y entonces cuando me preguntó el Policía Nacional qué profesión, dudé en poner entre mis labores y dibujante. Porque ya te sentías dibujante, pero... Yo ya quería eso, sí, tenía... Bueno, me sentía así, bueno, sí. Ya me entrenaba para ello. ¿Se estudia para eso o...? Todo hay que estudiarlo, ¿no? Pregunto. Hay talento natural, pero todo hay que estudiarlo. Yo tengo un primo que desde los 4 años dibuja, que es Yusuf, que lo conoces. Como yo. Pues es eso. Nosotros somos de la generación en la que empezamos, bueno, y todo el mundo empieza dibujando. Hay vocaciones más tardías, hay gente que igual pues se destapa a los 30 o a los 40. En Inglaterra, en los países anglosajones que seguimos tanto, desafortunadamente o afortunadamente, se llaman los sleepers, los dormidos, gente dormida, tanto autoras como autores que de por golpe empiezan a pintar, a dibujar, a escribir, a hacer música y tienen siempre sleeper, pero no es como una afición, sino que es dedicarte plenamente todo el día. Yo desde prácticamente los 15 días yo ya sabía lo que quería hacer. Pregunto porque el cómic es cultura. Hoy o antes de ayer, una cosa se convierte en cultura cuando todo el mundo dice que es cultura. Una mayoría dice que es cultura, normalmente avalada por estamentos como los críticos, los políticos. Y ayer le dieron el premio Alfonso X el Sabio a Carlos Jiménez. Es la primera vez que se le da a un dibujante de cómic, a un autor de cómic, es un reconocimiento. Te acabo de responder, sí, es el reconocimiento. O sea, ¿qué pasa? Que todo el cómic, como el cine, más que el cine incluso, es un arte joven, relativamente joven. Le llaman el noveno arte. Y hacemos cultura de mundo que el cómic pues tiene este reconocimiento, afortunadamente, ¿no? Para un dibujante de cómic de nena, ¿no? Así de esencia, esas fronteras son de los demás, tal, porque lo que hacemos es, y sobre todo una revolución que se produce y de la que formé parte en los años 80, luego está el asunto de Mortadelo y Filemón, también es cultura, pero
el público al que va dirigido es para niños. En literatura, la gran literatura, el gran arte, la literatura infantil, muchos autores durante mucho tiempo la han considerado como un arte menor, cuando hay obras maravillosas. Don Quijote era una obra de género en su principio, era de caballerías, pero... Es que luego hay la parte oscura del que dibuja, ¿no? Que a veces no te da para comer. Bueno, cuando más que te dé para comer o para no comer, porque comer hay muchas maneras de buscarte la vida para comer, el asunto es que quieres seguir dibujando y quieres seguir haciendo historias. Ya. Entonces, es más que nada tener tiempo o no tener tiempo, o tener trabajo o no tener trabajo. Ya. Manera de llamar, es cómic también, pero es novela gráfica. Y entonces, a partir de ahí, puedes contar desde una enfermedad de Alzheimer, como hizo Paco Roca en el estupendo Arrugas, o puedes contar un viaje, puedes contar una aventura de guerra. Normalmente la novela gráfica se relaciona un poco con algo biográfico o autobiográfico. La primera que se considera como novela gráfica es Maus, de Arthur Spiegelman, en la que los muñecos son ratoncitos, o sea, pero los gatos son nazis y los judíos son ratones. Entonces está contando la historia Spiegelman de su padre y de su abuelo, ¿no? El caso es el trauma que de alguna manera hay mucho cómic en la novela gráfica en la que hablas de problemas, de traumas, de follones. En El Loco hablo de traumas. Aquí el trauma está basado, o sea, transmutado por el sentido del humor. Para mí, me alegro mucho de haber caído en esta, digo caído porque a veces, en esta nueva etapa con el dibujante sudoroso, porque los follones, los problemas, lo que uno tal, está transmutado por el sentido del humor. Reírme de mí mismo, reírme de los demás, reírme de todo, ¿vale? Se me ocurre el género del terror frente al humor gráfico. Parece como que son distintos. Así tal, me aburría, traía de los cómics, y en vez de hacer cómic me dediqué a hacer encuentros entre obras maestras del mundo del arte, y normalmente hay un poco de aparición en todo esto, y obras maestras del arte y cómic o personajes de cómic o elementos o del mundo del pop. El Loco, el personaje del que habla, el cómic del que habla Amarillo, se me apareció. O sea, estaba haciendo, además normalmente cuando estaba, decía Picasso que la inspiración nos pille trabajando, ¿no? Y que también hay que sudar, ¿no? O sea, también me gusta la frase final bueno, es una de las frases que he recopilado, a la inspiración por la transpiración. Pues tanto el Loco, vi un dibujo en que aparecía el personaje negro con tal, mientras estaba haciendo un cómic que estuve 4 meses encerrado en casa, tenía 24 o 25 años, mi primer cómic de encargo fuerte, libro y tal, un encargo fuerte, y trabajaba entre 10 y 12 horas, entonces vivía con mis padres, no me tenía que preocupar de la comida, no me tenía que preocupar de tal, todo era tal, solo dibujaba. Y de golpe se apareció y abrí un hueco, hice el dibujo rápido y lo tuve colgado ahí en la pared un tiempo. Pues poco de eso, cuando acabé ese cómic fue la simiente del siguiente cómic. Esto pasa mucho, el antihéroe. Y este sería un poco la consagración, el segundo. El que ¿vale? presentamos hoy. Vale. La motivación es que aquí empieza el calor. En Barcelona. Ese es el contexto, ese es la atmósfera, sudar como un energúmeno, y creo que es un tema que es, lo bueno que tiene es que todo el mundo se siente identificado. O sea, hablas de eso, y luego las anécdotas. ¿Qué es lo que pasa? Que me robaron la cartera el día de antes de salir de vacaciones, cuando ya tenía todo el viaje a La Rioja. Grande como Barcelona, París, Madrid y tal, es difícil que exista un cala. Son personajes de barrio.
Antiguamente en las Ramblas incluso han desaparecido. Había personajes que eran lamoños, eran personajes que estaban un poco para allá, pero que eran respetados porque eran queridos. El Cala va recogiendo los vasos por toda la calle Laurel, que es la zona de vinos tradicional de La Rioja, y se dedica a ayudar sin que le pidan en los bares, por aquí, y con eso va sacando un poco de dinero y mantiene a su madre, a sus dos hermanos, uno de ellos que está para allá, es gitanillo, y tiene ya 50 tacos, es yonki, y luego tiene una capacidad para estar en todas partes increíble. Logroño no es muy grande, pero yo dando unas vueltas por ahí me lo llevo a encontrar 4 veces en un mismo día en lugares distintos y a una velocidad que dices, no es normal, y está cascado porque tiene problemas en las piernas, la espalda, no sé qué tal. Y además de eso lo saco porque ya lo tenía pensado, pero es que encima en el cómic lo cuento, se han hecho este año que ha habido un director de cine que ha hecho un corto sobre él que le han dado varios premios, y es seguir la vida, que ya es difícil, seguir la vida durante un día con el Cala, tela marinera. Hombre, es interesante, es interesante. O lo piensas o haces viñetas. Hombre, primero lo piensas. En el caso del dibujante sudoroso hay poco guión entre el pensamiento y la acción. Tomo unas notas rápidas y enseguida lo suelto. O a veces hay momentos en los que están escritos en directo, porque ya lo tengo en la cabeza y lo quiero contar. Mido el peligro que tienes, que a veces pues, te puedes pensar o quedar corto, pero bueno, ya lo corriges. Es otro género. El guión, se puede escribir, contar una historia con guión y sin guión. ¿En cómic? En todo. No. En la vida. Bueno, no sé. Sí, se puede vivir sin guión o con guión. Bueno, hablemos de eso. Y nació en un pueblo pequeño de La Rioja que se llama Torrecilla de Cameros. Y era un lumbreras en todo, primero de su promoción, ingeniero de camino, no sé qué tal, y además con una tradición familiar liberal progresista, en unos tiempos en que el absolutismo estaba en los últimos tiempos del absolutismo monárquico, pero luego vinieron los absolutismos, ¿no? Y hubo un periodo, pues este hombre resulta que estuvo 15 años, casi 15 años, como, antes como diputado en las Cortes. Me encanta, era un motivado. O sea, trabajar... Entonces, claro, esto te viene por encargo, como si dijéramos, ¿no? Ahí César hizo el guión, un trabajazo de guión, y así sí que hace falta un guión, porque si quieres... Entonces, cuando estás trabajando con César Herce, ¿os peleáis? O sea, sí. Claro. No, claro, porque es un tú a tú. Pero lo que me parece increíble es que puedas contar la historia de un personaje en un cómic que se lee en nada. En cambio, cuando te toca el libro, son 500 páginas y tienes que esperar como una semana o 2 para acabarlo, ¿no? Claro. Y yo leía mucho cómic, había unos cuando yo era pequeña que explicaban todas las historias, el Quijote, el no sé qué, y yo me lo sabía por el cómic, porque era muchísimo más fácil de leer. Entonces esta capacidad de síntesis que tenéis los que hacéis cómic es increíble, ¿no? A mí me encanta. La palabra síntesis me encanta para todo. Sí. El cine secreto podcast.